8 de la mañana, ya los escuchan, 8 de la mañana con 36 minutos. Están nuestros panelistas en el estudio. Gonzalo Cordero, abogado y columnista. Carlos Ominami, presidente de Chile 21. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Muy bien, muy buenos días. Ya estábamos comentando, comentando un poco de la entrevista que recién le hicimos al ministro Carlos Montes, que se le veía más con aplomo. Claro, pero es que después de pasarlo, de realmente estar, que hubo, recordemos, acusación constitucional, intentos de que pedidas de renuncia, etcétera, y hoy día se lo ve bastante más tranquilo y a cargo. Pero quiero preguntarles algo que no hablamos con el ministro de la Vivienda, pero se viene la cuenta pública, la tercera, penúltima, podríamos decir, cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y empiezan a aparecer temas que estaban o que han sido promesas de campaña, como la condonación del CAE, que ese sector o el sector más leal o la base de apoyo más firme que ha tenido el presidente Gabriel Boric se lo empieza a enrostrar o a exigir. Y aparece ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, diciendo que están preparando una propuesta, no la especifica, para septiembre. Pero evidentemente esto va a ser un tema para el 1 de junio. ¿Qué les parece volver sobre un tema que parecía de esos a los que este gobierno había tenido que renunciar, Carlos? Bueno, a mí me parece que es lógico que un gobierno intente cumplir con su programa. Ahora tendrá que ver cómo lo hace, en qué condiciones, con qué recursos, y en eso yo espero que el proyecto de CAE que pueda ser presentado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación sea un proyecto que esté muy acotado, que esté muy focalizado, porque aquí se puede hacer, yo creo que ya se ha hecho bastante daño con los anuncios genéricos, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Daño en qué sentido? Claro, ¿Promesa incumplida? Hay una cosa que es bastante obvia. Cuando se anuncia que va a haber un proyecto de condonación de una deuda, Universal. hay mucha gente que dice deja de pagar. Obvio. Tan simple como eso, y creo que hay bastante evidencia de que eso ha estado ocurriendo. Entonces a mí me parece que uno es un proyecto que tiene que ser muy focalizado. No puede ser un proyecto injusto en el sentido de que hoy día finalmente se privilegia a todos aquellos que no pagaron, en consecuencia que podrían haber tenido condiciones para pagar, y finalmente se perjudica a aquellas personas, aquellas familias, aquellos jóvenes que hicieron un tremendo esfuerzo y cumplieron. Entonces creo que eso también es bien importante. Y lo otro es ponerlo en relación con las prioridades que el país tiene. Yo creo que esta cuenta tiene que ser un momento en donde se reafirmen dos prioridades que son evidentes. La seguridad y crecimiento, que claramente no eran los énfasis, eran cosas que estaban en el programa, pero no eran claramente los énfasis. Entonces yo espero que eso también pueda ser reafirmado como grandes prioridades. Reitero. Claro, pero en ese punto, y Gonzalo Cordero quizás lo ve también allí, es que muchas voces dicen hoy día que producto de que la realidad se impuso y de que los desafíos con los que llegó el gobierno no hicieron pie en la realidad, porque lo que sucedió es que la seguridad se volvió agobiante e urgente y el crecimiento se volvió necesario, es que hacer este guiño al CAE es como la última banderita para no decir renuncia a todo. ¿Habrá algo de eso, Gonzalo? A ver, yo esperaría que el presidente de la República, después de 2 años de gobernar, deje de comportarse como dirigente estudiantil. Porque, francamente, mira, Carlos y yo tenemos diferencias, pero tenemos diferencias dentro de un cierto marco. Y, por ejemplo, todo lo que acaba de decir Carlos, yo lo suscribo íntegramente. Y yo voy un poco más allá, ¿no? Y yo entiendo que Carlos también tiene que hacer la crítica de una manera educada, cordial, cortés, políticamente. Pero, se ríe, Carlos. Claro, pero mira, ¿cómo el presidente de la República, siguiendo tu lógica, Claudia, cómo el presidente de la República va a seguir empujando una política pública regresiva, infinanciable, desastrosa, que da las peores señales como incentivo, tal como muy bien dice Carlos? O sea, si cuando tú anuncias que vas a hacer un proyecto de este tipo, en el fondo tú le estás diciendo a la gente deje de pagar. Y por lo tanto estás entrando en una suerte de condonación de facto por vía de las señales políticas. Entonces, y esto, súmenlo con una cosa, el presidente va a dar una cuenta en que el punto 1 de esa cuenta debiera ser que el año 2023 el país creció 0,1, ya, 0.
0,2 en realidad. Ya. Ya que estamos precisando. Seamos precisos con los números. Precisemos, 0,2. ¿Ya? Entonces, los chilenos el año 2023 nos empobrecimos. Porque es obvio que el crecimiento vegetativo de la población más la inmigración hace que la torta que nos repartimos es más pequeña. Entonces, en términos de producto per cápita, los chilenos somos más pobres después del 2023. Y el presidente llega, perdona Claudia, el presidente llega en la cuenta que se tiene que hacer cargo de ese empobrecimiento, llega a anunciar así, en forma vaga, genérica, imprecisa, una política regresiva e injusta de este tipo. Pero para ponerse como abogado del diablo, ¿puede un gobierno, en este caso más un presidente, que levantó esa bandera del CAE desde sus inicios como líder político, puede renunciar a todo? ¿Puede renunciar a un programa de gobierno? ¿Puede dejar, o sea, será como la última bandera que tiene que ver con sus principios? Entonces también pedirle que todo aquello... Que abandone todo. Claro, que abandone todo. Mira, yo creo que hay varias cosas. En lo específico, quizás corregir un poco a Gonzalo, en el sentido de que hay una parte... O sea, uno puede imaginar un proyecto de condonación focalizado, que sería un proyecto justo, que es un proyecto que es necesario. Yo conozco muchos casos de jóvenes de familias bien modestas que hicieron un tremendo esfuerzo para ir a la universidad, se endeudaron, están sobreendeudados y hoy día son choferes de taxi, son cualquier cosa. No tuvieron la promesa del ascenso social, la promesa de que iban a tener una mejor inserción en el mundo laboral, simplemente no se cumplió. Y esa gente son personas que tienen el agobio del sobreendeudamiento y tienen también la autoestima muy golpeada. Entonces yo creo, Gonzalo, que en ese caso se justifica en la medida en que se define un proyecto súper acotado y que vaya exactamente a esas personas. Me parece a mí que no es una política regresiva, y creo que desde ese punto de vista el presidente tiene también el legítimo derecho y quizás la obligación de poder ser consistente con las cosas que dijo. Ahora, yo creo sí que hay un tema más general en todo esto, y esperaría, probablemente no se haga, pero esperaría que el presidente pudiera, en vez de estar permanentemente teniendo que decir, mira, la verdad es que otra cosa con guitarra, las cosas se complican, que haya una explicación más de fondo. Que haya una... ¿De qué? ¿De los cambios? O de... Yo creo que hay una explicación más de fondo en el sentido que se cometió un error gravísimo desde el principio. Y a mi juicio el error fue el siguiente. Fue una discusión, ahora tuvimos esa discusión, que yo creo que tuve la oportunidad también de participar en esa discusión con él entre primera y segunda vuelta, que fue decirle, mira, ganaron a prueba de dignidad, ganó la primera vuelta, ganó con un 25-26% de los votos. Para ganar la elección presidencial necesitaba más del 50% de los votos. Y se requería una alianza mucho más amplia. Ese era el momento de haber sincerado el programa. Ese era el momento de haber sincerado el programa. Y de haber hecho un programa que fuera el de la coalición ganadora en segunda vuelta, que fuera yo un programa bastante corregido, bastante... Lo que es ahora. Digamos que iba a ser bastante parecido a lo que es ahora, habría que haberlo sincerado ahí. Cuento una cosa, yo incluso le recordé que tenía la experiencia, yo había vivido en Francia, exiliado en Francia el año 81-82 con Mitterrand, que le pasó algo parecido, tuvo que corregir su programa. Entonces, y en un momento a Mitterrand le dice, bueno, pero ¿cuándo usted va a cumplir el 100% del programa? Y dice, yo feliz quiero cumplir el 100% del programa. Pero ¿sabe cuándo lo voy a cumplir? Cuando tenga el 100% de los votos, y no los tengo. Gonzalo Cordero. Sí, es que a mí me quedó pendiente una pregunta tuya, Claudia, que creo que es relevante. Esto de que si el presidente no hizo una promesa y como que tuvieron... Estoy pensando en eso, claro, ¿no? Que el argumento... Los compromisos. Claro. Cuando los eligen. Es que no existe el derecho a cumplir tonteras. Y la primera bandera de cualquier gobierno es el interés del país. Y si un candidato promete tonteras que van en contra del interés del país, bueno, después hágase cargo de que cumplió tontera. O sea, de que prometió tontera. Pero hay un grupo de personas a las que esta promesa no le parece ninguna tontera. Por supuesto, y el presidente tendrá que hacerse cargo frente a esas personas, tendrá que hacerse cargo de la responsabilidad de haber llegado al gobierno prometiéndole cosas que eran dañinas para el país y que por lo tanto hoy día no puede cumplir, o no debiera poder cumplir. Gonzalo, yo déjame hacerte la consulta. La que quiera. O sea, el joven de provincia, de familia de clase baja, modesta, que hoy día tiene una deuda de 15, 20, 25 millones de pesos y que tiene un nivel de inserción en el mercado laboral que simplemente no le permite pagar. Yo creo que en ese caso se justifica, es lógico, es progresivo buscar una solución
a ese problema específico. Esa solución existe, está clara, no la discutiría nadie. El diputado Chalper, que estuvo antes que nosotros en la mañana, hizo referencia a ella. Estos créditos deben ser créditos que se paguen dentro de un cierto lapso, deben ser contingentes al ingreso. Cuando la persona no tiene trabajo no debiera pagar. Pasado un cierto número de años en que esas condiciones se verifiquen, el crédito se extingue. Eso es muy razonable. ¿Cómo voy a estar yo en contra de eso? Pero si el proyecto que va a hacer el ministro Marcel y que lo va a mostrar recién en septiembre es eso, ¿a ti te parecería correcto? ¿No te parecería una tontera? Un proyecto de ese tipo no, pero te doy firmado que esa no es la promesa. Entonces, si lo que a mí me están preguntando es si el presidente tiene derecho a cumplir su promesa, bueno, la promesa no es esa. Pero en la medida de lo posible. Pero me imagino, o sea, cuando hablamos de otra cosa con guitarra, del realismo, tantas frases que se han usado en su momento, todos los gobiernos, bueno, esto es lo que prometimos, ¿qué podemos cumplir de lo que prometimos? A ver, ¿no? mi querida panelista... No, yo estoy solamente poniendo los puntos sobre la mesa. Lo único que te pido es que no me cambien los puntos. A ver. Porque la promesa... Aquí de lo que estamos conversando es si el gobierno tiene derecho o no tiene derecho a cumplir la promesa. Yo digo, la promesa es una tontera. La promesa no debiera cumplirla porque la promesa es una mala política pública, dañina para el país, regresiva, en fin, hay 1000 razones. En segundo lugar, bueno, pero es que lo prometió. Hágase cargo, hágase cargo usted políticamente de la gente que votó por usted, porque usted le prometió una tontera y hoy día no se la debiera poder cumplir. Entonces ustedes me dicen, no, pero ¿y qué pasa si es que en realidad lo que el presidente quiere hacer es esto? Bueno, es que eso es otra cosa. Eso no es lo que prometió. Entonces, si hoy día el proyecto fuera lo que yo acabo de decir, que dijo el diputado Chalper más temprano, bueno, quedamos donde mismo, porque entonces el gobierno no va a cumplir la promesa. Porque la promesa es otra, la promesa es la condonación del CAE. Sí. Ahora, ahí se instala acá también, ustedes lo saben bien de política, la siguiente disyuntiva que la vive, yo creo que desde Elwin no, quizás, pero desde fines de Frey en adelante se instala. Y son estas divisiones que hay en las coaliciones. Ayer entrevistamos a Paulina Doanovich, presidenta del partido en el que milita el señor Carlos Ominami, y decía, esta cosa de tener un pie en la calle y un pie en el gobierno es completamente cucú, no lo decía así, yo lo estoy traduciendo en cucú, pero en el fondo, claro, esa ambivalencia es muy compleja, porque al final alguien tiene que pagar la cuenta cuando tiene los dos pies puestos en un solo lugar. Ella se refería más bien a Pro Dignidad, me imagino que al Partido Comunista, pero también a los partidos del Frente Amplio. Entonces, otros gobiernos han vivido esta dualidad, pero aquí finalmente me imagino que el socialismo democrático debe estar sintiendo que está pagando la cuenta solo, y lo planteé porque alguna vez entrevisté a Gonzalo Cordero hace ya mucho tiempo, y me decía, muy al comienzo me decía, Gabriel Boric en algún momento va a tener que tomar la decisión de Sofi. Tú me decías, en el sentido de que en algún momento iba a tener que optar por uno u otro, pero pareciera ser que nunca termina de optar, ¿o no? Y por eso está como está. No sé. Bueno, y creo que hay que reconocer que un gran mérito de los partidos socialismo democrático, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los radicales, los liberales, de ser una fuerza muy consistente de apoyo a un gobierno del cual inicialmente no eran parte, eran considerados como... Eran socios clase B, por así decirlo, por hablar en eran unos allegados. Clase B eran el segundo círculo de esa teoría tan torpe que en algún momento se elaboró de que aquí, mire, vamos a generar una base de apoyo, pero aquí vamos a ver un primer círculo que somos nosotros los que vamos a resolver, y va a haber un segundo círculo que ustedes van a ser como los que apoyan en unas condiciones desmederadas respecto del primer círculo. Entonces, bueno, francamente creo que en eso el socialismo me parece a mí que ha dado pruebas de haber aprendido una lección que fue durísima, que fue la lección del tiempo del presidente Allende, de un partido que fue un partido chúcaro, fue un partido que finalmente no comprendió el proyecto del presidente Allende y no le dio los apoyos que corresponden. Hoy día, en condiciones en que el presidente Boric era más lejano que lo que podía haber sido Allende en su momento, creo que el socialismo ha tenido una actitud súper leal, y creo que eso me parece a mí que la gente, la ciudadanía lo va a valorar. El tema es la cuenta, ¿no? Que quien la paga. Yo espero que la gente se dé cuenta de que el esfuerzo que han hecho Carolina Toá, que ha hecho Mario Marcel, que hace Carlos Montes, que hace Alberto Van Claveren y muchos otros ministros y ministras de este sector, es lo que le ha permitido a este gobierno también sacar adelante un conjunto de iniciativas que son bastante menos que las que estaban planteadas, pero que tiene también un cierto haber a su favor. Mira, yo lo que puedo decir en eso es que si uno mira a Prueba o Dignidad,
como coalición que llega al gobierno. Yo recuerdo cuando en la concertación se decía, y con bastante razón, y a mí me dolía un poco escucharlo, porque tenía bastante razón, pues, entonces por eso a mí me dolía, ¿ah? Que la concertación era la coalición política más exitosa en la historia de Chile. Bueno, yo creo que Apruebo Dignidad disputa ser la coalición más fracasada en la historia de Chile. Porque al año de haber llegado al poder, meses más, meses menos, miren ustedes lo que es el gobierno de lo que era Apruebo Dignidad. Ministerio del Interior, Ministerio de Secretaría de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Cancillería, Defensa, en manos del Partido Socialista. Y hay otros ministerios más sectoriales, Ministerio de Vivienda, como decía Carlos, Ministerio de Salud, la ministra Aguilera, en fin. Entonces, y el gobierno, yo creo que el gobierno de Apruebo Dignidad se enfrenta a esa realidad. Y la presidenta del Partido Socialista tiene toda razón en lo que dice. O sea, si tú no puedes gobernar de esa manera, y el Partido Socialista, a lo menos en la época del 90 hacia adelante, digamos, es un partido que se reinserta a la democracia, y yo en eso reconozco al presidente Lagos un gran rol, con una visión republicana y con una visión institucional y de adhesión a la democracia occidental. Entonces, ese Partido Socialista no tiene más que, creo yo, o marcar puntos de diferencia o de alguna manera hacer notar que esta manera de gobernar no es la manera de ellos. Ya, pero se nos acaban los minutos, pero no es también destacable la capacidad, estoy pensando en el presidente Boric, de en vez de quedarse atrincherado en su plan inicial con su grupo de apoyo, ha caminado y se ha abierto, digamos, a ampliarlo, a incluir a todas las fuerzas del socialismo democrático, a modificar y moderar, podríamos decir, sus propuestas iniciales, tanto así que hoy día tiene a un grupo de su base más fuerte apoyo diciéndole nos han defraudado demasiado con esta metamorfosis. Mira, yo creo que efectivamente es un mérito ser capaz de cambiar, de reconocer que hay realidades frente a las cuales las políticas tienen que acomodarse. Y en eso es famosa esta frase, fue Keynes el que dijo, solamente los bobos tontos, son los claro, que no cambian frente a modificaciones de la realidad. Ahora yo creo que lo importante es lo siguiente, que esta es una modificación sincera, que sea un cambio efectivo, genuino, y por eso yo decía, creo que sería importante también en esta cuenta donde ya se inaugura el periodo de salida, que haya una explicación global, plausible, y no sea simplemente el acomodo a propósito de las circunstancias, sino que hay una cosa más de fondo diciendo, mire, la verdad es que aquí habían cuestiones que había que modificar desde el principio. Gonzalo Cordera, para cerrar, cortito, que nos están ahí tirando la soga. Es súper corto. Yo no estoy de acuerdo con ese enunciado ni con esa manera de ver las cosas por una razón muy simple, un razonamiento muy antiguo. No se puede hacer de la necesidad virtud. Sí, lo que ha hecho el presidente Boric es nada más que tratar de salvar como puede a su gobierno. Se ha visto forzado a algo que yo creo que a él no le gusta, ni lo representa, ni lo identifica, como queda en evidencia cada vez que habla y sale su verdadera naturaleza, pero no le queda otra alternativa. Y cuando no hay libertad, no hay mérito. Gonzalo Cordero, Carlos Ominami, muchas gracias, como cada siempre, jueves. Como cada jueves, por estar con nosotros. Que tengan un lindo y frío día.